Muy bien. Ahí va. Muchas gracias. Muy gentil. Mencionaba que especialmente en Latinoamérica en los últimos años, ¿sí? En unos países más que otros, ¿no? Se da la necesidad, por decirlo así, ¿no? De publicaciones, principalmente por un ámbito competitivo, aunque también debemos, ¿no? Debemos aceptar que en algunos países, más que en el área de competitividad, ¿sí? Es por normativa, ¿sí? Y ahí hay dos diferencias muy importantes, ¿no? Dos diferencias muy importantes. Porque, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en algunos países, ¿sí? Se paga, ¿no? Por artículo científico publicado. En algunos países, o la producción científica, digamos, ¿no? Es valorada desde otro punto de vista para las universidades. El que sus docentes puedan generar publicaciones científicas hace que el ranking de la universidad, el ranking de las diferentes facultades, pues suba, ¿no es cierto? Y entonces ahí se vuelve un sistema competitivo por hacer el análisis, ¿no? De cómo se va a publicar de mayor manera. Por ejemplo, Ecuador es uno de los países donde el aumento ha sido vertiginoso en los últimos años, ¿no? Imagínense, es el sexto país de Latinoamérica y el Caribe, con una mayor cantidad de artículos en Scopus, que es una revista top, ¿no? Élite. Entonces, hay, además de eso, ¿no? Tiene una gran cantidad de citaciones, o sea, sus artículos son revisados por otros investigadores, ¿sí? En los diferentes idiomas. Entonces, hay una gran proporción de artículos que van en aumento sorprendentemente, ¿sí? Evidentemente, ¿no? Es de gran impacto, ¿sí? De gran impacto, pero esto también se debe, ¿sí? Porque el país invierte, ¿no? Invierte en que sus docentes, ¿sí? Sus investigadores, y no solo docentes, ¿no? Sino sus investigadores o los que quieran hacer investigador tengan los recursos, ¿no? Adecuados, tengan todos los recursos. Ustedes se han debido dar cuenta, ¿no? Y se han debido quizá preguntar a algunos, ¿por qué las revistas científicas no le dicen cuál es el grado académico que tiene? ¿Por qué no hay un interés específico en saber si usted es maestrante, doctorante, postdoctorante? En la mayoría de las revistas no tiene una relevancia el tener esas tres letras por delante, ¿sí? Porque en la investigación se considera que toda persona, ¿no? Que quiere entrar al mundo de investigación puede investigar y publicar, ¿sí? Es más, la mayoría de las universidades en Latinoamérica, como la UNAM, por ejemplo, tienen comités científicos de estudiantes, ¿no? Con revistas indexadas, ¿sí? Que generan investigación con sus docentes o investigación propia, ¿no? De estos centros de investigación. Y entonces no es necesario tener un título para escribir, ¿no? Para investigar. Entonces, ese es ¿no? Uno de los elementos que vuelve competitivos, ¿no? Las universidades les pagan a sus docentes, valoran el esfuerzo, porque ya como la primera clase alguien dijo, es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo más en las condiciones que nosotros como personas que siguen estudiando estamos, ¿no es cierto? No nos están pagando el estudio, no tenemos el tiempo, tenemos otras obligaciones, trabajamos, etcétera.
¿sí? El otro, la otra variable para que sea altamente competitiva es precisamente el elemento personal, ¿no? Aquí, en el ámbito universitario, ¿sí? Hay escalafones, evidentemente. Conozco el de la UMSA, del UPA, no sé cómo trabaja su escalafón, pero en universidades privadas también hay un escalafón. Pero ¿cuál es la diferencia, no? Que en la UMSA el escalafón no considera con un valor económico per se lo que es la investigación, ¿sí? Le designa un tiempo de investigación a su docente, lo que en otras universidades como la UNAM es inadmisible porque el tiempo que le designa como docente e investigador es pequeño, o sea, es insuficiente como para investigar, ¿no? Cambio en las universidades del Ecuador, en UNAM, cuando es un docente investigador, es precisamente eso, investigador. Podrá dar conferencias, charlas, pero no está en clase, no está calificando, ¿sí? O sea, no está en un trabajo de clase, está en investigación, 100% investigación, ¿sí? Eh, en la parte pública, privada, mejor dicho, hay escalafones, claro que sí, pero la mayoría de los escalafones tienen un reconocimiento solamente público, ¿no? Un certificado que le dice, usted es esta categoría, tiene una maestría, felicidades, digamos. Pero si se hace análisis en la base económica, y enseguida voy a hablar por qué tanto hablo de la base económica, usted puede ver un doctorante, un maestrante y un licenciado y ganan exactamente lo mismo por hora, ¿no? Con las mismas normas, tienen que facturar, o sea, exactamente igual. El reconocimiento es solamente está en una lista donde sí tiene estudios, en una categoría y nada más para de contar, ¿no? Las investigaciones, ¿no? Las investigaciones hablan también de que si no hay un reconocimiento como tal, ¿no? La persona deja de generar interés, ¿no? En generar investigación, ¿no? Y es más, la investigación que se hace en muchos países de Latinoamérica es valorada en el sentido de que, ya había mencionado, es muy diferente a la investigación europea, ¿no? Realmente es investigar porque uno quiere seguir estudiando, porque sabe que no lo van a reconocer, sabe que eso no va a aumentar muchos más elementos, las condiciones políticas en las cuales ingresan a las universidades, que no necesariamente son por competencia ni por una carga de hoja de vida y muchas otras circunstancias, ¿no? Que ya han sido analizadas, ¿sí? Y es por eso que Latinoamérica tiene uno de los rankings más bajos de manera global en todo lo que es investigación. ¿Sí? Esas exigencias, y a Phil Clapham, ¿no? En uno de sus artículos, ¿no? Publish or perish, ¿no? Publicar o perecer, ya lo mencionaba, ¿no? Y él analizó con profundidad esto, ¿sí? En las universidades de Chile, incluso desde pregrado, ¿no? La exigencia es que los docentes publiquen cada año. Ah, incluso las diapositivas, ningún docente puede presentar las mismas diapositivas en los mismos cursos, en el mismo semestre, entonces tiene otro tipo de exigencia, ¿no? La recompensa también es muy distinta, ¿no? Entonces, uno de los elementos del fraude es ese, ¿sí? En algunos lados, la publicación es un deseo, ¿no? Es un deseo, en otros es una necesidad. Sí, es una necesidad. En este caso, por ejemplo, en el caso de ustedes, es una necesidad porque para que concluyan todo su grado, una de las exigencias es la publicación, ¿no es cierto? Entonces, también ese factor, ¿no? Alude a la problemática que estamos analizando. El objetivo de la publicación debería ser un servicio a la investigación científica, ¿sí? Pero no el objetivo. Si ustedes se ponen a pensar, la mayoría tiene, la publicación lo ven como un objetivo. ¿Objetivo para qué? Para cumplir un requisito, ¿sí?
se publica porque se ha investigado, no se investiga para publicar. Y las condiciones que ya hemos mencionado previamente y otras más que seguramente ustedes las van a discutir, hacen precisamente, ¿sí?, que se dé la figura inversa, ¿no? Se dé la figura inversa. La ciencia no existe hasta que se publica, ¿no? Y esto lo dijo Drummond-Renier, el presidente de la Asociación Mundial de Revistas Científicas, porque precisamente investigaciones habían visto la gran cantidad de información científica que se tiene en las bibliotecas, tanto de universidades públicas como privadas, ¿sí? Es más, dando la sugerencia que incluso de cualquier tipo de investigación que genere realmente conocimiento, ¿sí?, que genere conocimiento, debería ser publicada, ¿sí? Principalmente, esencialmente, ¿no? Y entonces la universidad tiene una mayor visión, ya no solamente dice los de posgrado tienen que publicar, hablan de pregrado, habla de investigación, ¿sí? En pregrado, en posgrado, ya a todo nivel. Investigaciones incluso en empresa, ¿no? ¿Por qué no el jefe de marketing puede generar investigación científica dentro de una empresa, en los bancos, en las fábricas? ¿Sí? ¿Por qué no generar, ¿no?, investigación? Y si se tiene, ¿por qué no publicarla? ¿Sí? Estoy seguro que muchos de ustedes conocen la gran trayectoria de investigación científica que se tiene en sus propias facultades, ¿no? En las tesis con las que se gradúan los estudiantes, pero como no es publicada, pues no existe, nadie la conoce, ¿sí? Nadie la conoce. Aproximadamente 2,5 millones de artículos científicos al año. Un ejemplo. Les estoy hablando solamente de revistas de biomedicina. 20,000 revistas de biomedicina. ¿Sí? Aproximadamente al día 7,000 artículos nuevos. Y la figura es muy parecida en otras áreas, en otras especialidades. Por eso que recuerdan, yo les decía, es poco probable que alguien diga, yo no encuentro nada del tema que quiero tocar. O sea, es poco probable. Imagínense, 7,000 artículos. Es tan poco probable como alguien diga, yo domino y sé todo de mi tema. Todo. Estamos hablando de por lo menos de su tema tan específico que ya hay 1,000 publicaciones al día. Evidentemente usted no las ha leído y revisado todas, ¿sí? Entonces hay una gran cantidad de información científica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué el fraude? ¿Sí? Beneficio para el investigador, ¿sí? Dentro de las investigaciones, ¿sí?, el beneficio personal al margen del destinatario de la sociedad es la primera causa de fraude científico. Beneficio desde cualquier punto de vista, ya sea económico, de posición, ¿sí?, de posición, o para cumplir un requisito, ¿no? Para cumplir un requisito tenía que presentar 3 artículos, si no, no me gradúo. Entonces tienen que ser los 3, tienen que ser los 5, ¿sí? Ese es el... ¿Qué nos motiva al fraude en resumen? Búsqueda de un desproporcionado reconocimiento personal, ¿no? Y este es un problema que la psicología lo ha estudiado también, ¿sí? El primer error para estudiar un posgrado, ¿sí? Psicólogo mencionaba y decía, hace mucho tiempo, ¿sí?, las personas, había luchas de poder, asesinatos, matrimonios por conveniencia, por tener un título, ¿no es cierto? Ser parte de la nobleza. Conde, virrey, príncipe, princesa, etcétera, ¿no? Un título. Como ya los títulos han pasado a ser en muchos países parte de historia, ¿sí? Todavía se tiene una necesidad social de tener, ¿no?, un tipo de título, ¿sí? Licenciado, magíster, doctor,
Y esto lo han analizado porque hay personas que tienen un desproporcionado, ¿no? Una desproporcionada ambición de tener un título. Este psicólogo mencionaba y decía, lo primero que habría que decirles a las personas que trabajan, que estudian un posgrado, es que si lo van a hacer por esas 3 letras, para que esté delante de su nombre, está mal. Porque el posgrado va a ser más pesado, va a ser más agotador, porque usted lo está haciendo por 3 letras ahí adelante, ¿no? PhD, magíster, está de locos. Y hay gente, hay personas, hay estudios que lo demuestran que realmente están solamente por reconocimiento. Entonces, es realmente increíble, ¿no? Yo no sé, ustedes si lo han conocido, quizá en sus comentarios lo hagan en sus grupos, ¿no? En el artículo que vamos a analizar hoy. Pero yo he conocido personas que si usted no le dice magíster o no le dice ingeniero, es como si fuera un insulto, una aberración. Y le corrige, ¿no? Le dije, no, yo soy magíster, no, yo soy doctor. Y realmente es muy desproporcionado el reconocimiento, ¿no? Porque parece como un título, ¿no? Es como si a un coronel le dijéramos teniente, digamos, ¿sí? Aunque tampoco el error sería como para una exageración, ¿no? Pero ese tipo de personas son las que precisamente, ¿sí? Pueden llegar al fraude fácilmente por esa necesidad de tener un reconocimiento personal, ¿no? De sentirse alguien, ¿no? Después, el afán de ser primero en notificar un avance científico, ¿no? Que se juzgue importante, ¿sí? Que se juzgue realmente importante, ¿no? Que tenga un valor, ¿sí? Y es una forma también de ser reconocidos, ¿no? De ser reconocidos. Es interesante, ¿no? Esa necesidad. Por ejemplo, todo lo que ha sido el COVID, muchas revistas científicas han abierto una brecha, ¿no? En pro del conocimiento y para evitar el fraude, ¿no? Han abierto una brecha en todo lo que es la investigación científica acerca del COVID para que sin todas las revisiones de rigurosidad, ¿no? Se pueda generar información científica, ¿no? Se pueda generar información científica para evitar el fraude y para generar más información, ¿no? Otra motivación es el desmedido interés, ¿no? En ese currículo personal, ¿no? Para medrar en la carrera profesional. Y estoy casi segura, repito, que algunos de ustedes se han encontrado con alguien que se molesta cuando usted no le dice ingeniero, licenciado, doctor, magíster. Es increíble, ¿no? Y esa hoja de vida que al final son hojas, ¿no? Son hojas que uno hace fotocopiar, ¿sí? El deseo de adquirir protagonismo, notoriedad pública. Y bueno, el último, que es la parte de interés económico cuando la investigación es remunerada, ¿no? Cuando la investigación, pero el orden que les estoy dando es en el orden que en general, ¿no? La misma investigación nos dice que es la causa que puede inducir al fraude científico. Y si se dan cuenta, la parte económica es la última, ¿no? Está más la parte desproporcionada, emocional, psicológica, ¿no es cierto? Todo puede conducir a deteriorar la conducta ética del investigador, ¿no? Favoreciendo lo que conocemos como fraude científico, ¿no? Toda acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudique a la persona contra quien se comete se define como fraude, ¿no? Como fraude. Y en el caso de fraude científico,
la Fundación Nacional para la Ciencia y los Institutos Nacionales de Salud, ambos de Estados Unidos, ¿no? Menciona que el fraude científico es ¿qué? ¿Qué puede ser fraude científico? Y miren, no solamente estamos hablando de plagio, ¿no? Hablamos de invención, falsificación, plagio o cualquier otra práctica que constituya una desviación seria de las reglas éticas comúnmente aceptadas en el seno de la comunidad científica a la hora de proponer una investigación e informar sus resultados, tanto en la propuesta como en el informe de sus resultados. Es por eso que algunas revistas científicas han tomado el camino, ¿no? De que precisamente el autor se haga responsable de todo lo que él escriba. Y es por eso que solicitan que si usted hace un cuadro, hace una tabla, coloque elaboración propia, porque de esa manera se hace responsable legal, ¿no? De la propuesta que está generando, ya sea en el informe de resultados o en el proceso de investigación. ¿Sí? ¿Cuán frecuente es? ¿Sí? Imagínense uno de los últimos estudios, ¿no? Entre el 77 y el 90, se detectan anomalías, como las denomina, entre un 10 y un 20% de los trabajos evaluados. ¿Sí? 2% de los investigadores responsables de los trabajos fueron denunciados como culpables de conductas científicas fraudulentas, ¿no? 2%. Pero si nosotros, a ver, hemos mencionado que son casi 7,000, ¿no? Artículos diariamente, ¿no? Diariamente. Así sea, ¿no? Y si ponemos en esos 7,000, ese 2%, hablamos de 140 denuncias de conductas científicas fraudulentas. ¿Sí? Es bastante. Y los que no se encuentran, ¿no? En otros estudios, algunos mencionan haber cometido irregularidades. ¿Sí? Ahora, este punto está en discusión en el sentido de que muchos cometen irregularidades por desconocimiento. ¿Sí? A veces las cifras en estadística, las cifras que son menores, a veces no se toman en cuenta para el análisis, ¿no? Siendo que la estadística nos menciona que todos los resultados deberían analizarse independientemente del objetivo al que se quiera llegar. Y cuando recién se hace el análisis, recién se puede hacer un descarte de algunos resultados que no puedan aportar con la investigación. Más, sin embargo, si este suceso es muy frecuente, significa que aquellas variables que han generado esos resultados pues no eran adecuadas para ser analizadas y estudiadas, y eso nos lleva a pensar que no ha habido una buena revisión bibliográfica. Y por eso hemos incluido elementos o variables para análisis que no servían. Y si pensamos de esa manera, todo tendría que ser analizado. Hay investigadores que mencionan, sí, yo solamente menciono los valores o porcentajes más altos, por ejemplo. No es correcto. Todos los valores tienen que ser, ¿no? Todos tendrían que ser analizados, mencionados, si no va a ser en el texto en un anexo, ¿sí? Entonces, muchos investigadores, ¿no? Ya sea por desconocimiento o conociendo lo que están haciendo, admiten tener, ¿no? O haber generado un fraude, ¿sí? Imagínense PubMed, que es considerada, ¿no? Una de las revistas más reconocidas, ¿no? En un análisis que se ha generado, ¿sí? Hablan del 0,02% y el 0,2%, ¿sí? Que son fraudulentas. Y con todos, si alguien ha revisado lo que es PubMed, tiene varios filtros, ¿no? Y aún así, ¿no? Se pueden pasar, ¿sí?
Otros hablan del 1% en trabajos realizados, incluyendo lo que es el plagio, ¿no? Incluyendo lo que es el plagio. Muchos investigadores, ¿sí? Admiten haber producido una falsificación o modificación de los datos, al menos una vez. Y el 34% que, si bien no han generado algo fraudulento, han actuado con menos ética para generar esta investigación. Entonces, miren, el que un artículo sea valorado por una revista de élite, top, como les llaman, no significa que sea el 100% perfecto, ¿no? ¿Se tiene el problema? Claro que sí, ¿sí? Imagínense, de 2.202 investigadores estadounidenses, ¿no? 201 manifiestan que podrían haber realizado actividades que se podían denominar como fraudulentas, ¿no? El 3%. Estamos hablando aproximadamente de que cada año se detectarían 2.300 casos de fraude científico. Los que nosotros escuchamos son los que vienen evidentemente de personas reconocidas en el medio, pero hablamos de 2.300 casos. Y eso solamente hablamos de investigadores norteamericanos, ¿sí? Sí hay aproximadamente 400.000 científicos en Estados Unidos con fondos federales, un 2% de ellos, o sea, 8.000 aproximadamente, admiten haber cometido un fraude científico en alguna ocasión. Hablamos de 8.000. Hablamos de que estos investigadores les pagan por hacer la investigación con fondos del Estado, ¿no? Ahora, hay parte del fraude científico que está infravalorado, ¿sí? Un 34% admite tener una práctica no ética, ¿no? Un análisis inapropiado de los datos, dar una relevancia a algunos datos favorables, ¿no? Haber hecho cambios en el diseño en el estudio, también se consideran como fraude, ¿sí? Y es que muchas veces se obtiene datos y dicen, ya, entonces cambiaremos el objetivo. Una investigación positivista, por ejemplo. ¿Sí? No, a ver, arreglaremos esto y entonces empiezan a modular el elemento metodológico para que pueda encajar con los resultados, lo que llaman cocinar, ¿no? Trabajar al revés, a la inversa. Está considerado como fraude científico también, ¿no? 34%, imagínense. Ahora, de todo ese ámbito, un 24% comunican al investigador principal, ¿no? Y dice, sí, me he equivocado. Pero imagínense, el resto, el 76% no comunica. Entonces se forma una gran bola de nieve, ¿no? En el caso de los artículos científicos retractados, ¿sí? Cada vez va en aumento, especialmente las retractaciones por fraude, ¿sí? Van en aumento. Se supone o se presume que con toda la tecnología tendrían que ir en retroceso, ¿no es cierto? Pero no, van en aumento. Por fraude científico, entre el 2000 y el 2010, en PubMed, 742 artículos se retractaron por fraude científico. 742, ¿sí?
Se está incrementando de lo que era 2 veces a 10 veces más. En el 2010, por ejemplo, Nature, ¿no? Se publicaron 4 retractaciones, ¿sí? Para los editores, un gran número, porque en el 2009 solamente había una, ¿sí? En la última década, 2 artículos por año aproximadamente, pero en el 90, uno, incluyendo el caso de Shaw, ¿no? Está yendo en aumento, ¿sí? En el 76, 3 retractaciones, ¿no? Por artículos, por conducta deshonesta, de 309.800. En el 2007 ya son 83 retractaciones, ¿sí? Ha aumentado 10 veces. Si nosotros pensamos en el 76, pensamos que no teníamos, ¿no? Ni un software de plagio, gratuitos algunos, cuesta, ¿no? Colocar de 5 hojas en 5, pero sí tiene. Tenemos los referentes bibliográficos, todos tienen el acceso a una computadora, internet, conocimiento, pero va incrementando, ¿no? Mala conducta científica, sospecha de fraude, publicaciones duplicadas, lo que presentaba su colega, ¿no? Su compañero, lo que nos exponía. Yo puedo mandar a varias revistas, ¿sí? 14.2 publicaciones duplicadas y el 9.8 por lo que es lo que más se habla, ¿no? Plagio. Pero en realidad la mala conducta científica, miren, está en el top de la causa de retractación, la sospecha, publicaciones duplicadas y al final está el plagio, ¿sí? Entonces hay otros elementos que sí tenemos que considerar que son un problema, ¿no? Que son un problema y que quizá no lo estamos viendo. Muchas universidades se están preocupando por el plagio y está bien, pero hay otras causas, ¿no? Hay otras más, ¿no? 67,4 deshonestidad científica, errores técnicos. Bueno, antes hacía 100 encuestas y el trabajo era a mano. Yo he hecho trabajo a mano. En la universidad todavía usábamos máquina de escribir. Pero errores técnicos ahora, teniendo lo que es el Excel, que la más básica, hasta el celular tiene Excel. O sea, ¿se imaginan? Y tiene toda la parte descriptiva, estadística, el Excel. O sea, no es que me equivoqué en un número, ¿no? Me equivoqué en una coma, en la raíz para hacer la varianza, que puede ser, está considerado como un error técnico, ¿no? Con ese 21.3. Pero actualmente realmente no, o sea, tiene excusa, ¿no? Como les digo, hay celulares que son como máquinas, como computadoras, ¿no es cierto? Tiene Excel, tiene SPSS, o sea, usted puede tener varios paquetes, ¿sí? En el 2010, imagínense, ¿no? Lancet publicó uno de los artículos más esperados en sus 187 años de vida. La retractación de un estudio que ya fue publicado en 1998 en que se proponía la existencia de una relación entre la vacuna con el sarampión, las paperas y la rubiola y el autismo. Miren, desde el 98 hasta el 2010 para hacer toda la comprobación. ¿Sí? Ahora, hay varios tipos de fraude científico. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Sí? Errores cometidos en el desarrollo de la investigación y el fraude científico como tal. ¿Sí? El fraude científico. Falsificación de datos, 59.7. ¿No? Imagínense, hay más falsificación de datos que el mismo plagio, que ocupa el 36.3%, y otros que son de causa desconocida, el 4%. ¿No?
Entonces hay una gran cantidad de falsificación de datos. Y es que es muy tentador, ¿no? Mucho más si uno tiene am, esa característica psicológica de querer ser reconocido, ¿no? A cualquier precio. Es fácil cambiar. Los que saben aquí manejar estadística saben que los números son manipulables, altamente manipulables. Yo puedo presentar la media recortada al 5, al 10%, y son tres cosas distintas, pero matemáticamente están bien hechas, ¿no? Nadie me puede rebatir. Yo puedo utilizar artificios matemáticos, claro que sí, ¿no? ¿Quiénes están involucrados en función de rango? Catedráticos, investigadores senior, profesores asociados, ayudantes de investigación, becarios postdoctorales, miren ahí con 24,9%, estudiantes y otros, ¿no? Por cualquier tipo de presión o elemento que hemos mencionado, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de la invención, ¿sí? De la invención manipulación, que es la adulteración de los resultados para dirigir a lo que yo quiero, ¿no? Al margen del beneficio de la ciencia, eso se ve mucho. Por Dios, tenemos a veces a maestrantes que no saben cómo redondear. Y aunque no quieran, pueden estar cometiendo, ¿no? Una manipulación. Ya me salió 5,6, nada, ponle 5. Ya ponle 6. Ya es una manipulación, ¿no? Entonces, esta adulteración es muy común, ¿sí? Datos falsos de inicio. No tenemos un adecuado seguimiento y es que tampoco tenemos una buena posición, ¿no? Imagínense que yo le exija a su tutor que esté con ustedes en la recolección de datos para que sea no un vigilante, para que coadyuve en la recolección de datos, para que visualice que se están manejando adecuadamente los datos. Imposible, muy complicado. En la UNSA no se le paga al tutor, no se le paga, se le designa porque viene como contrato. Si usted es docente de posgrado, el contrato le obliga a ser tutor. Y entonces imagínese que sobre esa predefinición de lo que es un tutor, que no es la más adecuada, usted tenga que ir a coadyuvar en la recolección de datos, ¿sí? Y son 300 encuestas, son 500 encuestas. En un momento tiene que confiar en su tutoreado que le dice, ya he hecho la recolección y estos son los resultados. Le puede pedir las encuestas llenadas, por Dios, cualquiera lo podía haber llenado. No, entonces desde el inicio ya puede haber una manipulación, el sobredimensionar los datos, ¿sí? El introducir los sesgos en la selección del grupo, ¿no? El manipular la estadística para mi objetivo. Muy común, ¿sí? Muy común. Ejemplos de invención o manipulación de datos, ¿sí? Por ejemplo, el hombre de Piltdown, ¿no? El cráneo presentado en 1912 por Charles Dawson, ¿no? Como el eslabón perdido entre el mono y el hombre. Se ha dado crédito durante 4 décadas a esta investigación, hasta el 53, que se descubrió que era un montaje de un cráneo humano y una mandíbula de orangután, ¿no? Con las nuevas tecnologías, ¿no? Uno de los, ¿no? De las investigaciones que fue increíble, 4 décadas, ¿no? Imagínense. Uno de los más conocidos, el de Sean Hendrick, ¿no? Que trabajaba con Bell Lab, con Murray Hill, New Jersey. Se le atribuyen 16 artículos con fraude y publicados en el Nature, que es una de las top, ¿no?
falsificación, creación de datos. Es una estrella en el campo de la nanotecnología, ha recibido premios por revistas, estaba propuesto para el premio Nobel. Y ustedes se dan cuenta que el elemento psicológico juega, ¿no? Mucho, ¿sí? Otro es el de Hu, el subcoreano, ¿no? Suk Wang, que manifestó ser el primero en clonar un ser humano. Gran impacto, ¿no? Su artículo salió en febrero del 2006. Un fraude masivo, ¿no? 15 trabajos de investigación realizados por la clínica Mayo en Rochester, ¿no? Todos los artículos fueron publicados en revistas de alto nivel, como PANAS, Journal of Immunology. Imagínense eso después. ¡Wow! ¿No? Uno de los investigadores del laboratorio, ¿no? Se presume que era el principal, ¿no? Plus Medicine Public, ¿no? 24 ensayos clínicos en los que se evaluó el efecto terapéutico de 8 antipsicóticos, ¿no? De segunda generación. Entonces, ellos descubren que el 17% de los casos no se publicaron los resultados negativos, ¿sí? No había ventajas con el grupo placebo, ¿no? De los 20 ensayos que se han publicado, 5 no dijeron resultados positivos, ni sesgos, nada, ¿no? Todo un tipo de fraude masivo, ¿no? Fraude científico, el de Glenn Bigley, ¿no? Que dio a conocer, ¿no? De Amgen, tras conocer que científicos de la propia firma evaluaron 53 estudios anteriormente realizados, ¿no? Y trataron de reproducir sus resultados, ¿no? Solamente 6 pudieron reproducirse, imagínense, de 53 estudios. Hablamos de que 47 no se podían replicar, ¿no? En 2008, los autores chinos publicaron 271,000 artículos científicos, 11.5 de toda la producción mundial, ¿sí? Hay una mayor proporción en China de fraude científico, ¿sí? Incluso la revista Lancet empieza a decidir a no publicar los artículos realizados en este país. 1 de cada 3 científicos chinos admite haber cometido plagio, inventado datos o falsificado otros, ¿no? Entonces, hay revistas científicas que no publican. Y si viene el artículo de China, no lo hacen, ¿no? Uno de los que más destaca es estos 2 equipos chinos que publicaron en acta, ¿sí? De cristalografía, la consecución de 70 nuevas estructuras moleculares, ¿no? Entonces, uno de los grupos admitió haber cometido un fraude en 41 documentos y el otro en 29, ¿no? Recientemente se han publicado, ¿no? De estudiantes chinos que aprenden conductas no éticas durante sus estudios de posgrado, ¿no? Por ejemplo, en el 2008 teníamos ¿no? un trabajo que incluía 1,641 estudiantes de 10 universidades, ¿no? Y se detectó un 20% de falsificación de datos, ¿no? Contrarios a lo que se esperaba obtener, ¿no? Hasta premios Nobel han cometido fraudes científicos, ¿no? El caso del Nobel que se ha retractado de un artículo por fraude, ¿no? Linda Book, que era premio de medicina, premio Nobel de medicina en el 2004, que su artículo estaba publicado en el Nature, ¿sí? No se pudo reproducir, ¿sí? Y los propios autores de sus datos experimentales, y había una gran incongruencia entre las figuras, los datos, ¿no? Ahora, miren, las revistas científicas también son pecadoras, ¿no? Pecadoras porque es como si Einstein, ¿no? Enviara su artículo y es el primero que revisan y aceptan casi sin revisar, ¿sí? Y es por eso que también había un reclamo a estas revistas y decían, por favor, ustedes tendrían que aceptar y antes de darle la mano a Eric, ¿sí?
aceptar revistas sin prejuicios, ¿no? Decir, oh, esta investigación es de americanos, es de chinos. No, todos deberían pasar por el mismo, ¿no? Embudo. Y esto hubiera evitado, ¿no? Que, por ejemplo, este artículo de Linda Book, ¿sí? Que pasó, ¿no? Pasó, tuviera estos problemas, ¿no? Le vamos a ceder la palabra a Eric, por favor, lo escuchamos. Buenas noches, doctora, colegas, ¿me escuchan? Sí, Sí, Bien, a ver, con respecto al tema que se está tratando sobre los fraudes científicos, bueno, debe ser así, debe ser, porque estamos analizando, se está analizando a nivel mundial, ¿no? Entonces, me imagino que debe ser así. Con respecto al doctorado en la UPEA, concretamente, doctora, en la UPEA, nosotros todos, no todos, o sea, la mayoría de los que estamos en este curso, hemos optado al título intermedio de máster que nos ofrece este programa doctoral. Entonces, en ese transcurso, nos han hecho avanzar desde el perfil hasta el informe final como tal, y nos han nombrado unos tribunales, ¿ya? Y se han hecho ciertas revisiones, ¿ya? La primera revisión, segunda revisión, y así, tanto para el perfil como para el trabajo mismo. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido, doctora? No sé si usted está al tanto de lo que le voy a comentar, ¿ya? Y lo que le voy a comentar es en mi caso. De mis otros compañeros, realmente no sé cómo les habrán, qué tutor, o qué tribunales, o qué procedimientos habrán aplicado, pero de mi caso vamos a analizar. Entonces, a mí me asignan para el perfil dos tribunales y lamentablemente mi tesis es cuantitativa, ya, pero yo soy del área cuantitativa. Yo no pudiese hacer una tesis cualitativa, no me corresponde. De todas maneras, mi investigación era mixta, pero más cuantitativa, ¿ya? He hecho un análisis factorial confirmatorio, o sea, se han aplicado técnicas con alto grado estadístico de aplicación. Entonces, los tribunales que me habían nombrado se han puesto a revisar mi perfil. Es como si revisaríamos en este momento lo que está en la pantalla, ¿no? Lo que está en la pantalla. Y no entran, como usted ha comentado, no entran a los números, no entran a los cálculos. O sea, han hecho observaciones de forma. Es decir, aquí lo que está redactado, al menos se conoce el caso de un premio Nobel, ¿no? Eso, qué han indicado los tribunales? Que no estaba bien redactado, que la redacción debía ser de otra manera. O sea, han hecho mejoras de forma, ¿no? De forma. Entonces, y al final, todo lo que había, casi todo lo que había presentado ha cambiado, solo haciendo modificaciones de forma, ¿no? Entonces, yo he tenido que meter cartas al director, haciendo mis reclamos, justificando, sustentando e indicando que no corresponde. O sea, no hay un aporte científico a lo que están haciendo, porque si vamos a hacer cambios de forma, eh, 3, 4, 5, 10 profesionales pueden, es el contenido, lo que está en la pantalla ahorita, se puede cambiar pues 10, 20 veces, una mejor redacción, y al final va a ser casi similar, va a ser lo mismo, pero no se entra al detalle de quién, o sea, sobre los números, la parte numérica. No hay, a ver, páseme la base de datos, cómo ha determinado su muestra, qué test ha aplicado, ha sacado usted correlaciones, ha hecho ha determinado relaciones, explicaciones de causa y efecto, u otras técnicas que se han podido aplicar, ya. O sea, manejo de variables, etcétera, no, nada de eso, nada. O sea,
es como querer maquillar, o sea, como querer mejorar superficialmente algo y justificar nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, mm, y Ana les cambiaron me cambiaron de tribunales, me dieron otros tribunales. Con los otros tribunales, uno de ellos era 100% del área cuantitativa y el otro era del área cualitativa. Entonces, para el del área cualitativa, no estaba conforme, ha hecho un montón de observaciones, eh, le he escrito a su WhatsApp y ni me ha contestado, le tengo que se llamar a su celular, ni me ha dicho buenos días, buenas tardes, nada, ¿no? Cuando a nosotros se nos dijo que se nos iba a apoyar, pues se les va a dar un apoyo y demás. Entonces, todas esas cosas yo he hablado en mi viaje, he viajado a La Paz con el coordinador, he hablado, le he contado todo lo que le estoy diciendo, él está enterado, ¿no? Entonces, primero, yo no veo ninguna ayuda, ningún aporte. Segundo, no veo que realmente se revisen cuestiones técnicas de profundidad en la tesis del título intermedio, o sea, de esta maestría. Entonces, ahora, yendo a los artículos científicos, yo he presentado 4. De los 4, ni siquiera me han dicho, ahí ya por lo menos 2 se van a publicar o se han publicado, o he tenido que hacer revisar, me han nombrado unos revisores. Y los revisores lo mismo, ¿no? Que la parte literal, o sea, han hecho una serie de observaciones, pero de forma también. Entonces, esa es la situación. Y ahora, ¿a qué va todo esto? Usted debe estar enterada, yo estoy seguro que usted está enterada al tanto porque ya nos han dicho otros profesores que hemos tenido. En mi versión éramos 140, de los 140 solo nos hemos titulado 3, 4 personas, ¿no? De la UPEA, como doctores. Entonces la tasa de titulación está por el 1, 2% en la UPEA. Que se titulen 3 o 4 de 140, para mí es un fracaso. Personalmente yo le digo así. Y en ese sentido, es decir, cuando uno ya presente su investigación, ¿qué evaluarán pues? O sea, a mí qué me van a evaluar aspectos de forma, o sea, la redacción, eh, eh, y no así la parte que realmente me interesa, ¿no? Entonces, eso es, doctora, esos compañeros. eh, no sé, no puedo hablar mucho del plagio porque digamos que yo personalmente he hecho mi trabajo y no, de plagio, digamos que no, o sea, estoy consciente yo de que no, digamos, no he incurrido en plagio, pero si, digamos, uno hace el esfuerzo de avanzar con su investigación, evita el plagio, presenta lo que tiene que, y al final, pero no te vas a titular. Ese es el problema, o sea, llama la atención eso. ¿De qué sirve que te puedes amanecer, tener el cuidado de aplicar las normas APA y a tu redacción, mejorar las observaciones que te hacen, ya lo mejoras, la parte técnica, eh, mediante cursos, mediante materiales extra, haces la parte técnica. 1 más 1 es 2, o sea, eso no cambia. En mi campo no cambia. Entonces ya tú estás seguro de que todo está bien, ingresas y al final creo que no hay titulados en esta universidad, que también he escuchado su nombre, creo que usted ha sido o es tribunal de varios tesistas en el doctorado, entonces yo no sé qué está fallando, no sé si fallan los tribunales, falla el tutor, falla el tesista, falla todo el sistema, o sea, como tal del posgrado, o sea, todo como está planificado, o sea, no sé dónde está la falla. Y es pues preocupante, más allá del plagio, o sea, digamos que todavía, si a mí me detectaran plagio, ¿no? Y yo he cometido plagio, pues está tranquilo, pues ya me han agarrado, puedo decir, ya por plagio y demás, pero que yo haga el esfuerzo de tratar de avanzar en algo y al final que no te titules ni saco, ni soga ni cabrito, o sea, en saco roto todo que queda, o sea, llama la atención.
O sea, yo no sé dónde está la falla, ¿no? Yo no sé, o tal vez somos los estudiantes que no producen, no producen nada, o sea, que no generan conocimiento y no deben los trabajos ser buenos para poder titularte como doctor, ¿no? Entonces, ese comentario quería hacer, doctora, o sea, yo he vivido esa experiencia y yo le digo realmente a ver a los compañeros, sí, yo sé, y se nos ha enseñado, en la parte cualitativa, tenemos el ATLAS-T, tenemos el MAX-QDA, o aplicas los procedimientos de triangulación, utilizas una técnica, un método, sustentas tu trabajo, está bien argumentado tu trabajo a través de tus encuestas, grupos focales, entrevistas, tus observaciones, todos tus fichas, tus documentos, todo está ya. Pero esos trabajos cualitativos, una persona revisa, tiene una opinión, otra persona tiene otra opinión, otro puede revisar, puede tener otra opinión, ¿no? Y es por eso que dicen que hay que cambiar, o sea, todos son observaciones de forma, ya. Entonces, en cambio, en mi área, de donde yo vengo, ya del área es de ciencias económicas, ciencias administrativas, ya en auditoría, en economía, en administración de empresas, en ingeniería financiera, en ingeniería comercial, 100 más 100 es 200, nadie va a cambiar eso, nadie puede cambiar, ¿no? Nadie puede cambiar. Y se puede replicar los resultados, como usted ha dicho, la verificación, la réplica de los resultados se pueden generar con cierto grado, hasta con cierto grado de error, ¿no? Aunque apliques muestreo por muestras, considerando un error, va a ser reproducible y va a ser científico ese trabajo, ¿no? Entonces, en mi área no hay donde perderse. No debería de haber, digamos, ¿cómo le puedo decir? La tasa de fracaso debía ser bien baja en el área cuantitativa, ya, pero no sé si todos presentan trabajos cualitativos, pero en la UPEA está sucediendo eso, ¿no? Su tasa de titulación es baja, ¿no? Y vinculando eso con lo que es esto de los fraudes científicos y demás. Ya es pues otro nivel eso, ¿no? Habría que, y tal vez en nuestro medio no se ve mucho esto del fraude científico porque en los posgrados, universidades donde yo he podido, digamos, o sea, en Bolivia, si algún estudiante por algún motivo, digamos, le encuentran que lo revisan con el plagiarum, con un software, su avance, su tesis como tal, y tiene un 50, un 60%, o sea, como plagio, le dicen que corrija, ¿no? Le indican, le advierten, ya el estudiante corrige. No es penalizado como tal, digamos, sancionado como que se hubiese cometido un delito, ¿no? Aquí en Bolivia, eso he podido observar. Entonces, sobre el plagio, no he visto tanto que digamos que sea registrado, que un estudiante ya tenga ese antecedente, el Juanito tiene ese antecedente, no he visto eso, no he podido ver. Lo que sí he observado es que no se titulan. Todo el tiempo son 26 módulos, 26, 3 años de estudio, ya, la inversión, tu tiempo, el sacrificio que haces para que después quedes en nada. A mí eso sí me llama la atención, doctora, y con eso cierro mi participación. Muchas gracias. No, muchas gracias. Usted visualiza otra cara, ¿no? Esta problemática de los fraudes es como un diamante, ¿no? Hay varias caras desde las que se puede ver, inclusive el poder ver que desde el ámbito profesional, por ejemplo, sí, desde el ámbito netamente profesional, algunos artículos mencionan que es la presión, ¿no? De la propia institución, ¿sí? En generar investigación, ¿no? Y hay algo muy importante, algunos hablan también de la parte económica.
Ahora, mire, algo que podría resumir todos los problemas sería echa la ley, echa la trampa, ¿no? Le voy a contar una anécdota con la que hemos pasado recién nosotros en una X universidad, ¿sí? La universidad nos llama y nos dice, bueno, les contamos que ya hemos comprado el software de plagio. Excelente, una maravilla. Muy bien. Ustedes como tutores van a tener la obligación, ¿sí? La obligación de trabajar con el software, se les va a dar la capacitación, van a trabajar con el software y tienen que entregar el reporte, ¿no? De plagio firmado, sellado. Ustedes son los responsables legales de que si en cualquier momento se hiciera una revisión, si la vez que ustedes han revisado sale con el 1% de plagio y se vuelve a revisar una y otra vez, salga igual con con el mismo porcentaje. ¿Sí? Ya, muy bien, ya no había problema. Pero después nos dicen, pero van a tener que venir a trabajar aquí. La universidad está abierta sábados en la noche, les vamos a dar un horario específico, un aula. Y alguien le preguntó, le dijo, pero ¿por qué no nos dan el software? Partiendo uno de que no somos docentes de la universidad, trabajamos a contrato, ¿sí? No somos docentes con ítem, ¿sí? Facturamos todo lo que es contrato, ¿no? Como consultor. Uno. Dos, considerando que no tenemos un horario como tal en la universidad, entonces tenemos que trabajar en otros lados más. No, y este docente le dice, entonces, sería bueno que nos den a nosotros el software, porque nosotros trabajamos en esos horarios con los tesistas. Empezamos 10 de la noche a trabajar con los tutoreados, a veces hasta las 12, hasta la 1. Entonces se puede dejar el programa en la casa cargando, ¿no? Para que vayan revisando, porque después tenemos horarios de trabajo, ¿no es cierto? O sea, prácticamente lo que le dijo el docente era la verdad. Le decía, mire, nosotros no pertenecemos a la institución, no tenemos un ítem, no tenemos un horario. Trabajamos como consultor y trabajamos o de madrugada, porque muchos nos reunimos 6 de la mañana con los tesistas en línea, o empieza nuestra reunión 9, 10 de la noche, porque hasta esa hora trabajamos en otro lado. Y el director les respondió algo que a mí me llamó mucho la atención, y en realidad a todos, ¿no? Le dijo, ¿sabe qué? No podemos darles el software, porque los otros software que hemos comprado para otras áreas, les hemos dado a las personas, ¿sí? Con la misma lógica que usted explica, y ellos han empezado a trabajar de manera particular con el software, vendiendo, trabajando por otras personas que no eran de la institución. O sea, echa la ley, echa la trampa, prácticamente nos dijo eso. Y entonces ya somos recelosos de los software que compramos, que gasta la universidad. Entonces van a estar ahí bien protegidos, ustedes van a entrar, piden autorización, se va a verificar que el documento que revisan es de uno de sus tutoreados, no pueden trabajar con otro y se les va a dar el tiempo. Para todo lo que usted ha mencionado y lo que hemos visto hasta ahora, yo le diría eso, echa la ley, echa la trampa. Lastimosamente, ¿no? Lastimosamente, y que no es excusa, evidentemente, no es excusa. Hay muchos que, hay muchos que en el área de posgrado, la mayoría trabaja como consultoría, ¿sí? Si lo ve desde el otro lado, a veces dicen, ya, el sábado hay defensas. A pedido de los cursantes, el viernes están entregando recién sus trabajos. Solo imagine 5 trabajos, revisar de viernes para sábado en la mañana que empiezan las defensas. No hay la probabilidad de tener una buena revisión y un buen análisis. No hay la probabilidad. Así yo tenga lectura rápida. Y yo he hecho la prueba. La lectura rápida tiene otro objetivo. No el de análisis, no el de profundizar el texto. Ahí ya viene un problema administrativo, ¿sí? Una tesis, el promedio para revisar un documento, no una tesis, cualquier documento que tenga entre 100, 80, hasta 120 páginas, es de 15 días por documento. Entonces, si las defensas, por darle un ejemplo, es a fines de mayo, ya deberían estar entregando su documento.
Otro de los problemas con los que se topan, ¿no? Desde el otro lado de la cara, ¿sí? Es que nos dan un documento, se revisa, y a mí me ha pasado un par de veces, y empiezo a ver que la persona está exponiendo otra cosa. Hacemos un pare y le decimos, disculpe, pero esto no es lo que nos han enviado. Y la respuesta es bien sencilla, porque nos dice, sí, he cambiado, lo que pasa es que ya era la hora de entregar y mandar, y para no perder la oportunidad de la defensa he mandado otro documento, pero este ya es el nuevo. Entonces, imagínense en una presentación de 20, 25 minutos sin un documento que se puede evaluar. La parte administrativa falla. ¿El docente revisor o el tutor falla? Claro que sí. ¿El estudiante falla? Sí. Y usted tenía razón, es el sistema. Hay muchas cosas que se tendrían que corregir. Muchas. Para empezar, que los docentes, revisores, tutores deberían ser tiempo completo en la universidad. Así sea con lectura rápida, se lo digo. Y yo lo hago. Ya, me dan un documento ya de hoy día para mañana, pero el análisis, la verificación, todo lo que usted menciona y exige como estudiante que se debería hacer de hoy para mañana, no se hace. No se hace. Mayormente se alcanza a ver el encadenamiento, si el título está concordante, algo con el título, digamos, ¿no? En otra universidad sí le dan los 20 días. Le dan 20 días de revisión por estudiante. Por estudiante. ¿No? Entonces llega el estudiante y usted tiene 20 días exclusivos con el estudiante y usted puede pedirle, ¿no? Datos, le pide el software, su base de datos, si es que estadísticamente ve algo que no es sospechoso, porque sí, 100 más 100 es 200. Pero usted sabe que si yo trabajo una media recortada al 5, al 10 o al 20% y no la declaro, claro que el dato va a cambiar. Matemáticamente, 100 más 100 va a estar 200. Eso claro que sí. Pero yo puedo hacer la manipulación estadística. Eso se hace. Entonces, si yo observo que hay algún problema estadístico, tengo todo el derecho de solicitar la base de datos, ¿no? Pero ahí en contraparte, ¿por qué muchos no lo solicitan? Porque no tienen una computadora que tenga instalado, por ejemplo, para la parte de geografía, el ArcGIS, el SPSS, el Atlas-T, o sea, 6, 7, 8 programas, que para eso tienen que tener una buena computadora también. Estos son muchos los factores que se tendrían que trabajar. Muchos. Como le digo, y como usted decía, el sistema, el estudiante, que envía un trabajo para no perder el lugar y presenta otro, el tutor, que obviamente, como le digo, no va a estar con usted como debería estar en todo el proceso de la investigación. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las universidades no les pagan a los tutores, es parte de contrato, es parte de contrato. Entonces usted revisa, hace el trabajo, sí, puede hacerlo bien o mal, pero no puede estar todo el tiempo con el tutoreado viendo que esté tomando adecuadamente, que haya ido al lugar. No puede estar haciendo ese monitoreo que debería hacer como tutor porque está pues en otro lado trabajando, tiene que vivir de algo, ¿verdad? Es la misma institución, la misma dirección que no les proporciona, todos sus tutores deberían tener. Todos los software, la universidad debería comprar las licencias y otorgarles a sus tutores. Pero como le digo, en esa experiencia, eso es lo que nos ha dicho el director, ¿no? Miren, los otros softwares que nosotros hemos dado han trabajado con otros estudiantes, han hecho dinero, han cobrado por revisiones aquí y allá. Entonces, la nueva decisión de dirección es que ustedes van a trabajar delante de la cámara, poco más. Se va a verificar a cada momento, ¿no? El de informática va a ser la verificación que solo estemos trabajando con el software de antiplagio con las tesis de nuestros estudiantes. Si se detecta que yo coloco la tesis de otra persona, tengo mi hermosa carta de despido yo, ¿no? Por incumplimiento, por falta de ética.
Son muchos factores. Y estos fraudes, ¿sí? Estos fraudes también deben tener su explicación, como cualquier suceso. Debe tener su explicación, no justificación, sino su explicación. Porque tampoco está en la justificación de, bueno, a mí no me pagan y por eso no hago bien mi trabajo, ¿no es cierto? Se entiende, pero no justifica la lógica, ¿no es cierto? No hay una relación. Entonces, el problema es de todo el sistema. De todo el sistema. ¿Sí? Usted tiene toda la razón, son muchos problemas. Muchos, muchos. ¿Sí? Imagínese el premio Nobel Hoffman, igual, acusado de, ¿sí? De fraude, ¿no? Premios Nobel. Imagínense si ellos después de 10, de 8 años, recién están descubriendo, imagínense en nuestro contexto, ¿sí? Y en revistas que yo les estoy mostrando, ¿no? Que son de alto impacto, Journal, Nature, o sea, no cualquiera publica en estas revistas científicas cuando hablamos de artículos científicos. Imagínense en nuestras revistas nacionales de universidad público-privada, van en el mismo nivel. Entonces, imagínense la cantidad que debe haber. O sea, usted es muy optimista y lo valoro mucho. Pero yo creo que tenemos el mismo problema ya instalado. Pienso que lo tenemos. Sí, en Science, por ejemplo, ¿no? Universidades de Granada han descubierto un chip, dice, para la actividad de una población celular en un momento dado. Todos sus datos fraudulentos. Porque, repito, la parte matemática es exacta, claro que sí, pero estadísticamente se puede manejar, evidentemente, ¿no? Y después viene el problema del plagio como tal, utilización de datos de otros autores o incluso propios ya difundidos en una anterior publicación. Y esto es lo que le mencionaba, si no me equivoco usted, ¿no? Decía, ¿qué pasa si yo utilizo mis mismos datos? Es plagio también, ¿sí? Y está considerado uno de los 3 fraudes científicos más graves, ¿no? Junto a la fabricación o falsificación de datos. O sea, o se fabrican o se falsifican o se utilizan los propios para, como recicladores, ¿no? Hay varios casos, ¿sí? Pero también esta situación es infravalorada, ¿no? Todos los que son del área de matemática, yo puedo presentar una media y comprobar esa media matemáticamente, va a estar bien. ¿No puedo haberla manipulado? Claro que sí. Basta sacar un dato. Y ustedes saben que hay mediciones que tienen que ser tan precisas que 0,005 ya altera toda la decisión del resultado. Toda la decisión. No es necesario cambiar en 10 valores, en 5, en 100, no. ¿Sí? Con los nuevos sistemas informatizados es más fácil detectar. Claro que sí. Pero ustedes pregunten a sus docentes, sería muy interesante preguntar quiénes tienen estos softwares, son de paga. Yo personalmente, que conozco a muchos, ninguno tiene el de paga, porque no, es de paga, ¿no? Es de paga, no lo tienen. Hay varios bancos de datos, el cross-checks, ¿no? Que donde mayormente las universidades más grandes pasan, ¿no? Lo que son los datos para ver si ha habido plagio, por ejemplo. ¿Sí? 95 retracciones por plagio, ¿no? De 1,4 millones de artículos y que se han detectado, pero ¿y los que no? Que también suman otros más, ¿sí? Por ejemplo, en el 2008 recién, imagínense, ¿no? 2008 se utilizó el cross-check, ¿sí? Después de eso, 31% de los 2.233 artículos tenían un material plagiado. 2008, reciente, o sea, hablar de 2000 para adelante es hablar de algo reciente en investigación, ¿no? De algo reciente. En mis épocas, a nosotros nos decían, tienen que guardar sus cuestionarios, encuestas, tienen que hacerlos anillar y tienen que presentar.
todo lo que han hecho, las operaciones en papel, tienen que estar ahí en papel. Sumas, restas, multiplicación, no sé, el paloteo, en mis épocas se manejaba paloteo, imagínense, ¿no? Bien antiguo. Había que presentar, y aún así, todo es alterable, ¿no ve? Todo es alterable. Miren, en el 2007, ¿no? Se puso de manifiesto la gravedad que se tenía, ¿no? De la manipulación de datos. ¿Por qué? Gravedad en el sentido de que se desperdician varios fondos económicos. Claro, estos países pagan a sus investigadores, ¿no ve? Pero la segunda consecuencia es que esos datos pueden ser muy negativos para los pacientes, que pueden llegar a producir hasta muertes por los datos, ¿sí? Muertes, ¿no? Cuando el plagio, el autoplagio, ¿no? Es el propio trabajo, ¿no? Enviando artículos a publicar, ¿no? Que contienen partes importantes de artículos ya publicados, ¿no? Una conducta evidentemente no ética, ¿sí? Pero es muy distinto el autoplagio y la utilización del propio autor, ¿no? Para fundamentar publicaciones posteriores suyas, que es muy diferente, ¿no? Usted puede autorreferenciarse, claro que sí. Lo que no puede hacer es utilizar los mismos datos para diferentes investigaciones. Bueno, hay varios casos, ¿sí? Heidi Wisman, por ejemplo, ¿no? Llevó a juicio y ganó porque fue expulsada de su trabajo, teniendo que sufragar todos los gastos judiciales, ¿no? Sin embargo, Freeman ha sido ascendida laboralmente, ¿no? Y los gastos del juicio fue asumida por el centro médico que dirigía, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿no? El caso de Freeman. Ahora, plagios en políticos, claro que sí, ¿no? El caso de Carl Theodor, ¿no? Que tuvo que dimitir a su cargo porque declaró que su doctorado, ¿no? Lo había plagiado, ¿sí? Ahora, yo, como les decía, es muy optimista en decir que quizá no tenemos el problema, pero usted va a la 16 de julio y hay tesis para vender. Y si está en CD, porque va a ser más fácil copiarla, es más cara. Y hay personas que le dan tarjetas y volantes. Quiere hacer su tesis, aquí está, ¿no? Si tiene dinero, se lo hacen. Es una forma de plagio. En la 16 de julio usted encuentra varias tesis para comprar. O sea, y trabajos, encuentra monografías, trabajos, ¿sí? El caso de Kamran, ¿no? Ministro de Ciencia de Irán, que le han encontrado igual varias investigaciones que han sido plagiadas con los datos, ¿no? Es de Blaž Smith, ¿no? El presidente de Hungría, que ha sido obligado a dimitir, ¿no? Por el plagio de su tesis doctoral, ¿sí? Entonces, se dan, ¿no? Y ahora la financiación y el fraude científico, ¿sí? La presión de firmas comerciales, ensayos clínicos principalmente, ¿no? Hay una gran, ¿no? Intervención de las compañías farmacéuticas, por ejemplo, en los ensayos clínicos. Entonces, esto es una forma de presión, ¿no? Para inducir los resultados que se tienen, ¿no? Cooperación de investigaciones, directores de revistas. Y aquí obviamente muchos directores de revistas no tienen ese impulso, pero yo conozco igual la misma denuncia de algunos estudiantes, ¿no? Me han dicho que me van a prestar esto, sí, pueden, pero el director quiere que yo ponga mi nombre en el artículo, sin hacer nada, solamente porque me va a dar el permiso que yo utilice los datos, que es otra forma de fraude, ¿no? Y se sabe de personas que tienen varios artículos, pero es que la condicionante es esa, ¿no? Te dejo utilizar los datos de la institución o de este lugar, pero tú me pones en el artículo, ¿no? ¿Sí? La presión que ejercen, ¿no? Son financiamientos en todas las áreas, grandes cantidades de suma, ¿no? Grandes cantidades de suma, ¿sí?
Imagínense, 41% de los beneficios económicos de Lancet entre el 2005 y el 2006. 11 millones de separatas. ¿Sí? Por eso, Gochner, el director de Cochrane en Dinamarca, ¿no? Opina que para disminuir la presión financiera por la venta de separatas, las revistas importantes deberían renunciar a esto. Pero entonces, ¿cómo se hace la publicación si no se tiene el dinero, no? Como decía, son varias caras que se pueden ver, ¿sí? Financiación, ¿no? Favorecimiento de estas revistas, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el NERM, ¿sí? Si no hubiera aceptado ningún trabajo financiado por industria farmacéutica, su factor de impacto entre el 96 y el 97 hubiera disminuido al 13%, ¿sí? Lancet hubiera sido de un 6%, JAMA de un 5%, ¿no? La menos afectada es la British Medical, digamos, la Journal, que hubiera reducido en un 3%, pero es que ¿de dónde se saca el dinero para pagar a todos? Es de financiamiento, ¿no? Que se tiene. Ahora, muchos aluden a la ideología de los propios autores, ¿no? Que defienden que la actividad humana es responsable del calentamiento global. Se han visto sorprendidos, ¿no? Cuando tras robarles o interceptar más de 3.000 emails, sí, se pudo contrastar que mantenía actitudes poco honestas científicas, ¿no? Al animar a otros colegas a que presenten una visión unificada de la responsabilidad humana sobre el cambio ideológico, consejos prácticos para manipular datos de investigaciones, ¿no? Para que se vea comprometido esta problemática, ¿no? Altamente comprometida. Sí, entonces es un problema, ¿no? La ideología. La ideología es un problema también, ¿no? Ahora, hay varias acciones, recomendaciones, pero a ver, ¿no? Una de las principales es que cómo controlar los equipos, ¿sí? Hay varios laboratorios que tienen más de 10 investigadores, cómo cuidar, ¿no? Cómo trabajar, cómo concientizar a los científicos sobre los fraudes, ¿sí? Una de las organizaciones más grandes, que la Academia Nacional, decía, tienen la obligación de actuar cuando sospechen que se pueden dar conductas no éticas en los investigadores que trabajan con él, ¿sí? Evaluar éticamente los proyectos de investigación, los fondos, ¿sí? Pero obviamente es complejo, ¿no? Se podría controlar, sí, pero con varios costos, ¿no? Reducir el fraude, la promoción de programas, ausencias de regulaciones para la integridad investigadora, ¿sí? Son muchas las soluciones que se han propuesto, ¿sí? Tratar de combatir ese fraude, asegurar que respondan a problemas clínicos objetivos, ¿sí? No omitir los resultados negativos, ¿sí? Registrar los ensayos, ¿no? Resaltar posibles conflictos de intereses, trabajar con guías, ¿no? No solamente clínicas, eh, cómo han aportado al trabajo, comunicar resultados adversos, protocolos, ¿no? Trabajar con protocolos, los métodos estadísticos utilizados, ¿sí? ¿Cómo se ha trabajado, ¿no? Toda esa revisión. Tener una cultura de tolerancia, de cero sobre el fraude, ¿sí? Sistemas de alerta, trabajar de forma ética, cultura de integridad a los más jóvenes, ¿sí? Mecanismos alternativos para la integridad, modelos éticos,
hablamos de ética, ¿no? Desde un principio, ¿recuerda? Lo que decíamos, esto, ¿para qué me sirve lo que la teoría me dice si la realidad es esta? Hablamos de ética en el trabajo, ¿no? Hablamos de la parte ética como tal. Sí, es algo muy importante, ¿no? Muy importante para poder entender, ¿no? Para poder entender, para poder hablar, ¿sí? De todos los problemas que se tienen, ¿no? La parte ética es muy importante. Más, sin embargo, en la mayoría de los posgrados no se lleva la parte ética, ¿no? No se habla de la parte ética. No tienen un módulo específico en lo que es el elemento ético, ¿sí? No se habla, no hay, no se tiene, ¿sí? Y se debería, porque uno puede decir, sí, yo conozco lo que es la ética, perfecto, pero una cosa es conocer, otra cosa es aplicarla, ¿no? Es muy diferente, ¿ya? Entonces, miren, yo les voy a enviar el enlace de este artículo, ¿sí? Que lo están viendo, ¿no? Que lo están viendo. Voy a mandar al chat. Nos vamos a dividir en grupos, ¿sí? Mucho de lo que hemos hablado está aquí ya, ¿no? Está aquí, ¿no? Parte del impacto, la definición de plagio, ¿no? Autoplagio y todo lo demás, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la tarea? ¿Y cuál es la tarea? Encontrar soluciones. Hablaremos qué se podría hacer. Dos soluciones bien concretas, pero bien pensadas, ¿sí? Para poder visualizar cómo podríamos cambiar. La parte ética ya se sabe, pero ¿cómo podríamos trabajar? ¿Cuáles son los problemas? Va a ser muy importante, ¿sí? Que ustedes puedan hablar, ¿no? De sus propias experiencias, ¿sí? De sus propias experiencias para poder visualizar esta problemática, ¿sí? Para poder visualizar esta problemática. Entonces voy a formar grupos pequeños, ¿sí? Y nos vamos a dar hasta las 9:30, ¿sí? Para que después ustedes digan dos elementos concretos de qué hacer para evitar esta problemática. Pero así, dos bien concretos, ¿sí? No es generar una charla y un discurso de ética y moral, o sea, no es un discurso político, ¿no? Sino acciones concretas que puedan ser viables, factibles, ¿sí? En este momento estoy creando la sala de grupos reducidos, ¿sí? Para que ustedes puedan ingresar. Ahí lo tenemos, ¿sí? Nos vamos a dar 30 minutos, ¿sí? Pero 10 minutitos de receso más, 9:30, ¿sí? 9:30 nos estaríamos viendo para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? Yo les voy a pasar el mensaje y ya se van a cerrar las salas para que ustedes puedan trabajar, ¿ya? Pero me voy a continuar la grabación. Voy a pedirle por favor a las personas del grupo 1, donde estaba Irma, Marco José, Raúl, Wilfredo, por favor, que nos puedan dar sus 2 recomendaciones. O sus percepciones. Ahí en la sala 1 estaba Irma, Marco José, Raúl y Wilfredo. Sí, doctora, habla Wilfredo. ¿Cómo está? Buenas noches, lo escuchamos. Sí, bueno, interesante el artículo, ¿no? Sobre el tema del plagio, algo que creo que estamos recurriendo bastante es en el tema del autoplagio en las diferentes formas que expresa el documento, ¿no? El tema creo que aquí pasa por el tema de la legislación,
Este es un artículo hecho en Costa Rica, ¿no? Y en Costa Rica creo que no hay penalidades, no obstante que en Bolivia sí contamos con un artículo en el Código Penal al respecto, sobre el tema de plagio y que tiene una pena leve, pero no hay antecedentes y más que todo dice que es el plagio cuando la persona pueda tener fines económicos, pueda pueda obtener beneficios económicos usando. Y un poco comparando con el tema de la experiencia aquí, viendo el artículo, sí ha habido algún caso en Cochabamba, seguro debe haber muchos, ¿no? Pero que ha sido denunciado, pero no ha tenido éxito, ¿no? Entonces, sí hay que hay el CENAPI, ¿no? El que vela la propiedad intelectual de los documentos, historias, música y todo ese asunto, ¿no? Entonces, pero no tiene una fuerza de ley, todavía no hay una experiencia respecto de lo que se puede ver en Bolivia, así de manera concreta. Y bueno, yo creo que el artículo nos recomienda muchas cosas que a mí me asusta un poco, porque creo que muchas veces hemos incurrido en eso. Más que todo veo en el tema de arquitectura. Mi hermana estudió arquitectura y tuvo que pagar al proyectista que se lo hizo todo el proyecto, ¿no? Y parece que era algo natural bueno, en la carrera de arquitectura hacer aquello. Y también hay algunas consultoras, creo que con el tema de asesoramiento de tesis, también creo que te ofertan poder hacértela todas las tesis, que también el artículo menciona que eso también no es ético y entra dentro de la categoría de plagio. Eso es lo que podría comentar, ¿no? Sí. No, muchas gracias, Wilfredo. Y evidentemente, ¿no? Bajo normativa es el artículo 218, plagio y comercialización de obra, ¿no? Que es corto, ¿no? Dice cualquier persona, una obra inédita o no divulgada que haya recibido en confianza del titular del derecho de autor o de alguien en su nombre sin el consentimiento del titular, ¿no? Obviamente es entre demasiado general y muy obvio, ¿no? Lo de plagio. Ahora, hay algo importante que hay que mencionar. Usted mencionó lo del proyectista, ¿no? Por ejemplo, puede que yo no tenga, sea de ciencias sociales, ¿sí? Y no tenga la experticia en la parte estadística. Obviamente, ¿no? No somos todólogos, aunque yo haya pasado un módulo, digamos, de estadística, ¿sí? Yo puedo tener, ¿no? Puedo tener un consultor que trabaje todo el análisis descriptivo, por ejemplo, inferencial de mis datos que yo he recolectado, o que sean de una fuente secundaria o primaria, no importa, ¿no? Puede que yo lo haga porque evidentemente no tengo la suficiencia. Es más, hacerlo sería ahí mi error, ¿no? Porque me llevaría a varios sesgos, a varias quizá equivocaciones, ¿no? Como el simple ejemplo que les daba de redondear, ¿no? Ah, me ha salido 6.4, no, ya le pondré 6, digamos, ¿no? Pero entonces yo tengo que declarar. Esa es la vía correcta. Yo tendría que decir, se ha hecho todo un análisis descriptivo, inferencial de estos datos, estos son los resultados, y tener la declaración de que el análisis estadístico puro lo ha trabajado Juan Pérez Loza, ¿sí? Lo mismo pasa con los software. Por ejemplo, en medicina, en fisioterapia, en el área de fisioterapia, mejor dicho, había un fisioterapeuta que presentó su tesis como un software, ¿no? Para fisioterapia, dentro de lo que es administración y gestión. Evidentemente, él no tenía la experticia para hacer el software, ¿no? Entonces contrató un informático y el informático hizo todo el despliegue, pero con todas las indicaciones que él había dado, había investigado y tenía en su propuesta, ¿no? Datos y otras cosas más. Sí, era una simulación de cómo se trabaja una historia clínica, ¿no? Pero para fisioterapia.
Pero él hizo la declaración, ¿no? Dijo, bueno, esta es mi propuesta. Y yo he generado, era el 75-80% de la propuesta, ¿no? En lo respecto a qué datos se tenían que poner, cuáles eran las variables, cómo se tenía que pensar el software, qué presentaba, o sea, todos los elementos, ¿no? Pero el software como tal lo hizo el informático, porque él tenía la capacidad profesional de hacerlo, ¿no? Y esa tesis ha sido aceptada, ¿no? Entonces, usted puede tener un experto metodológico, un experto en software, un experto estadista, ¿no? Un experto demógrafo, en el caso de arquitectura, un experto en maquetado, ¿no? Incluso en software 3D que le presentan hasta 4D con movimiento, ¿no? Incluso para las estructuras sísmicas, digamos, en la arquitectura. No, ahora ya no presentan maqueta, todo es en software, ¿no? Para ver movimientos, simulaciones de tiempo, de clima, o sea, es una maravilla los software que hay. Pero no todos tenemos la experticia de manejar un software u otros elementos, entonces mientras usted lo declare, ¿no? Usted no se apropie del trabajo de esa otra persona, evidentemente es válido que lo presente, ¿no? Entendiendo que podría haber un mayor sesgo que usted hiciera un trabajo en el cual no está capacitado, ¿no? Raúl, ¿cómo está? Buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, doctora. Eh, a lo que preguntaba, ¿no? ¿Qué acciones correctivas o cómo podemos controlar el plagio? Decía. Yo pienso de que habría que establecer responsabilidades tanto para el investigador como para el tutor, ¿no? Para el que está apoyando en la investigación, ¿no? Porque eso creo que hace falta, ¿no? Y responsabilidades que deriven a sanciones, ¿no? Y creo que en el artículo establece, por ejemplo, la expulsión del articulista como también del tutor, ¿no? Y sería una de las medidas, yo pienso, asertivas. Y otra de las medidas sería que al tesista, al articulista, se entregue los softwares antiplagio, ¿no? Y con eso creo que se evitaría plagios, porque los tutores, a mí me ha pasado una experiencia amarga cuando me han asignado un tutor en otro curso de maestría. Me recomendó las correcciones, rayó con lápiz rojo, bolígrafo, sus garabatos en las hojas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo corregí de acuerdo a lo que pensaba, porque yo pienso, hay que caer al tutor, ¿no? ¿Le caes bien? Yo creo que no hay mayores problemas. No le caes bien o contradices, porque los tutores también no conocen a profundidad lo que es un tema de investigación cuantitativa, cualitativa. Ahí es donde chocan, ¿no? Entonces, yo he corregido lo que decía el tutor, pero en la segunda revisión vuelve a corregir lo que me ha recomendado, ¿no? Ahí yo ya encuentro una contradicción y me preguntaba este amigo, ¿sabe o no sabe? ¿No? Y creo que optando por un software, yo creo que se puede evitar esos porcentajes de plagio que nos ha mostrado, doctora. Muchas gracias. Evidentemente, ¿no? Sería una salida, ¿no? Realmente que la universidad pueda proporcionar esas herramientas, ¿no? Esas herramientas para que precisamente pueda haber un menor error, ¿no? Porque ya habíamos dicho, a veces uno comete plagio, no necesariamente porque quiera, no sabe referenciar una fuente o la referencia mal, por ejemplo, no utiliza referenciador, entonces puede haber varias situaciones, ¿no? Marta, ¿cómo está? Buenas noches, le escuchamos. Muy buenas noches, doctora y compañeros. Bueno, voy a tomar la palabra a nombre de mi grupo, donde están presentes Erika, Adela, Diego y mi persona. Bueno, los dos puntos que
habíamos analizado va en lo siguiente, ¿no? Encontrar soluciones en cuanto, digamos, a este problema, ¿no? Que se presenta en la elaboración de los artículos científicos o trabajos de investigación. Es, ¿no? Sorprendente, ¿no? Los datos que se nos presentan, ¿no? En todos los niveles de formación. ¿Cómo se puede dar solución? Bueno, uno de los aspectos que hemos analizado es la formación, ¿no? O sea, si el plagio tiene que ver, ¿no? Con la formación que uno tiene, pero en la parte de lo que son los valores, ¿no? Entonces, creo de una manera, o bueno, creemos de una manera preventiva, se pueda trabajar desde, digamos, desde los niveles de formación básicos, ¿no? En colegio, en escuela, ¿no? Tendría que promoverse, ¿no? La formación, digamos, en valores y estos puedan ser aplicados posteriormente, ¿no? En este tipo, digamos, de situaciones, ¿no? Digamos, más que punitivas, sino serían preventivas, ¿no? Que se tendría que trabajar desde esos niveles, incluso en los niveles también de mayor formación, ¿no? Ese es uno de los aspectos. El segundo va dirigido, tal vez coincidente, ¿no? Con el anterior compañero, si a veces se incurre en un plagio, por ejemplo, no intencionado, como lo menciona también el artículo, es por la falta, digamos, de preparación en lo que es investigación, ¿no? A veces se desconoce. Y claramente lo decía, a veces no se conoce, digamos, a profundidad cómo se referencia, digamos, APA o en alguna otra que se, digamos, que se solicita, ¿no? De acuerdo a un formato. Entonces, muchas veces no se conoce mucho, ¿no? En muchas instituciones, solamente, ¿no? A veces se da el taller, digamos, de investigación en el último curso. Y a veces esto parece nomás de que no es suficiente, entonces se desconoce muchos aspectos, entonces al desconocer se puede incurrir también en este tipo, digamos, de plan. Entonces el investigador tendría que tener una preparación, una formación, y eso también tendría que verse, ¿no? En las mallas curriculares, en la profundidad también, digamos, de lo que se vaya avanzando, ¿no? Principalmente, bueno, hemos analizado esos dos aspectos, doctora y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy gentil. Doctora, ¿puedo participar? Claro, claro que sí, lo Ya, escuchamos. doctora, bueno, soy Benigno Flores. Creo que se Benín. está tomando el caso del plagio. Yo tengo entendido, doctora, alguien como Tamayo ha hablado del bobarismo pedagógico, la copia. Creo que Tamayo de entonces tenía mucha razón. Y actualmente, por ejemplo, se observa eso. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se observa esto, doctora? Yo he podido ver, ¿no? Con los años que van pasando como docente, he ido ver. Un factor es que un investigador realmente no interpreta esto que significa el problema. Porque la esencia del problema ahí ya te puede demostrar, por ejemplo, qué tipo de teoría vas a utilizar, por ejemplo, para interpretar ese problema. ¿Cómo vas a dialogar? ¿Con qué tipo de autores vas a dialogar, por ejemplo, para interpretar, para entender ese problema? Y a partir de eso uno puede plantear nuevas estrategias para solucionar dicho problema. Generalmente, por ejemplo, ¿qué sucede en las universidades? Yo en mi carrera, yo tengo dos carreras, formación en dos carreras, y ahí yo veo, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, uno casi no se hace mucha tesis, se hace proyectos de grado, proyectos a diseño final. Pero en la Facultad de Humanidades sí o sí uno tiene que hacer tesis. ¿Qué hace el tesista? ¿Qué hace el investigador? En lugar de poder entender, interiorizar, dialogar con los autores, ¿qué hace? Copia, ya copia. Y ni siquiera entiende muy bien eso. Entonces yo veo que aquí está este tipo estructural. Los docentes, cuando somos docentes realmente, no damos pues de manera sustancial toda la teoría, cómo tiene que investigar, cómo tiene que utilizar, por ejemplo, la teoría. Por ejemplo, en el campo de la educación, uno de los factores que nosotros debemos entender, por ejemplo, es lo siguiente. Tenemos que poner la ética y la filosofía de un Estado, tenemos que dominarla para poder entender. Usted nos ha hecho leer un artículo, por ejemplo, el de la memoria. Porque es interesante ese artículo, pero es de tipo factorialista.
no tiene un enfoque, por ejemplo, de carácter integral. No, simplemente ya hace una pasadita, un pincelazo. No se profundiza, por ejemplo, en ese artículo. Yo en mi trabajo he podido un poco cuestionar ese tipo de cosas, porque uno que en el artículo, por ejemplo, no habla por lo que significa la neurología como tal, la neuropsicología, ¿no? Miren, no solamente eso, la neuropedagogía, ¿dónde está la neurodidáctica para desarrollar, por ejemplo, la memoria de manera significativa, sea en los niños, en los jóvenes o en nosotros mismos, doctora? Entonces, yo creo que ahí está. Yo pienso que el tema del plagio es de carácter estructural de tipo académico, doctora. Esa sería mi participación, doctora, porque yo siempre estoy viendo todo ese proceso. Y mi estudiante, por ejemplo, en este momento tengo 4 tesistas que estoy asesorando y ahí veo. Yo les digo siempre, no. Primer paso, dialogar con los autores. Identificar el tipo de contexto, doctora. Muchas gracias. Tal vez estoy sesgando mi participación, pero yo siento de esa manera, doctora. Muchas gracias a los compañeros también. No, muchas gracias, Benigno. Todo aporte es importante, ¿no? Y eso es, la visión global es lo más importante. De la sala 2, por favor, quizá Edwin, Elizardo, González, Gonzalo, Isaías u Omar. ¿Quién nos puede dar los dos elementos que han encontrado? Sus aportes. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Le escuchamos. Sí, muy buenas noches, doctora, y a los colegas también muy buenas noches. Hablar de ese tema del plagio y el impacto que tiene a nivel académico y profesional a partir de ese artículo es un artículo muy interesante en principio. Ya los anteriores colegas mencionaban los fundamentos de lo que viene a ser el plagio, sus características y el por qué se realiza. Muy puntual, doctora, las soluciones que planteamos para enfrentar esta problemática. Primeramente, parte desde aplicar un código de ética del investigador, más allá de tener una ley de propiedad intelectual, se debe aplicar este código donde se permite que regulen un desarrollo de la investigación. Esto acotando lo que decía el compañero Benigno, por ejemplo, que se debe entender, más allá de lo que es la investigación, cuál es el producto que nosotros tenemos que generar a partir de la producción de conocimientos, por ejemplo. Es una realidad evidente de que tenemos una variedad de información, ya sea de medio digital y de medio físico, donde el investigador como tal tiene que hacer una retrospectiva, una descripción de todo lo que tiene en cuanto a los conocimientos y de esta manera ver cómo a partir del código de ética puede desarrollar su propia investigación. Y el otro punto es el comportamiento del investigador. Es muy importante que cuando un investigador realiza un trabajo, tiene que de esta manera desenvolverse desde su propia formación y ver qué aporte puede generar a partir de sus conocimientos. Esto del plagio es una realidad que no solamente pasa lo que está en Costa Rica, pasa en diferentes países, pero lo que se deja en un vacío es el resultado que se aplica en cuanto a las normativas. No se tiene un antecedente tanto para el investigador o, como decía anteriormente, para el que está apoyando la investigación. Se debería dar un conducto, una continuidad para que de esta manera tengamos lo que es una sanción directamente al plagio. Y por último, doctora, que en este aspecto del plagio se debe tomar en cuenta que si queremos desarrollar un nivel académico desde una institución, desde nuestra profesión, pues tenemos que realizar el aporte propio. Esto parte desde la ética de la profesión, desde toda persona que quiera realizar un aporte. Ese sería, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, muy gentil. Y sí, nos falta mucho el elemento normativo, ¿no? Muchas gracias. En la sala 3 estaba Edwin, José, Marisol, Mónica, Yesira y Yuri. ¿Quién nos va a dar Sí, su resumen? Buenas noches, José. Lo escuchamos. buenas noches, doctora. Bueno, sí, bueno, nosotros somos del grupo 3. Doctora, bueno, creo que concordamos en realidad con lo que invirtieron los compañeros. Sin embargo, quizás podíamos resumirlo indicando lo que nosotros, por ejemplo, bueno, le digo en el caso mío, en realidad,
en salud manejamos un término y decimos IEC. ¿Qué significa esto? Si lo extrapolamos al campo de la educación, que también seguramente ya se lo realiza, pero quizás no es conocido como tal. IEC significa información, educación, comunicación. Información en el sentido de que, por ejemplo, en las universidades, en los posgrados, sobre todo en los cuales se realiza esta realización de artículos, de maestrías, doctorados, pues tenga que haber la suficiente información a un inicio, indicando justamente de que los artículos pues se tienen que realizar de una manera auténtica, ¿no? Y comunicando justamente que tiene también una parte legal, ¿no? De que no debería hacerse así, ¿no? Anticipar con todo esto, yo creo que va a dar muchos resultados. ¿Por qué le digo? Porque lamentablemente uno entra, o yo al menos eso he percibido, he entrado aquí en la universidad y no he visto en realidad que apliquen, si bien es cierto que lo mencionan, el tema de plagio, pero no he visto que, por ejemplo, en los trabajos se nos haga hincapié y digan que evidentemente, miren, esto no está de acuerdo, este párrafo, esto que usted ha sacado, esta información no va de acorde, porque esto es copia de otro lado. Entonces son aspectos que hay que tomar en cuenta y se pueden resumir con esto del IEC. Y hablaba hace rato de la normativa, justamente, mire, yo creo que aquí habría que nomás tocar un punto que es la parte legal, se puede decir, formal legal, de hacer quizás a través de una normativa, no sé, norma, ley, no sé cómo llamarlo, para que en las universidades pues se tenga presente eso, para que justamente hayan investigadores auténticos, netos, y esto tendría que hacerse con la ayuda inclusive de lo que es la CV, ¿no? O la parte de las, que vaya, digamos, de alguna forma a dar alguna normativa, poder decirlo, volverlo a repetir, y haga llegar a las universidades que justamente los posgrados tienen que tener ese tipo, digamos, de calidad. Yo creo que con esos dos puntos, estimada doctora, pues, sumado a lo que han dicho los compañeros, pues vendría a ser una parte muy importante. Muchas gracias, José. Vámonos a la última sala. Bueno, Benigno ya nos ha dado su aporte, pero quizá hay alguien más, por favor. Doctora, buenas Cecilia, noches, ¿cómo está? compañeros, de igual Con manera. usted. Quizás un punto más que hemos analizado en lo que es el grupo 3, bueno, también en concordancia con algún otro grupo, es acerca del fortalecimiento, ¿no? Y potenciar quizás lo que es el manejo de las citas referenciales, ¿no? Porque muchos quizás hemos escuchado y hemos trabajado quizás ya con la norma APA, todo ello, pero no lo dominamos así a fondo, ¿no? Entonces sería siempre empezar por ese fortalecimiento, potenciar este manejo de los referenciadores. Por otro lado, también un poco habíamos analizado esta situación de fomentar lo que es la lectura y la escritura desde el inicio de la vida escolar. Por ejemplo, cuando se entra ya a lo que es nivel inicial, quizás primaria, ya continuando secundaria, se debería fomentar desde esas etapas lo que es la lectura y la escritura. Y ya así como usted nos decía, ¿no? En anteriores sesiones, ya cuando leemos, nos tomamos también un tiempo para escribir, entonces si lo hacemos ya desde muy niños, incentivamos o motivamos eso a los niños, entonces ya cuando son más grandes no se tiene esa dificultad, ¿no? Eso sería el aporte que podemos dar también, doctora. Gracias. No, Si me muchas permite, gracias. doctora, Sí. del grupo, Lino. Lo siguiente, lo que decía la compañera también que es parte del grupo. En realidad, lo que habíamos visto es tomar en cuenta lo que hace falta en la mayoría de las instituciones de formación superior, y por ende quienes somos parte de estas, ¿no? El hecho de tener un espacio de formación sobre ética personal y profesional respecto al investigador, ¿no? Es importante esto de la ética porque finalmente a partir, ¿no? de la cualidad del investigador respecto a el respeto al otro, ¿no? Tendríamos resultados mucho más halagadores, ¿no? Y por tanto no habría necesidad, pues, de la normativa, aunque a falta de eso,
tenemos prescritos, ¿no? El Código Civil, está también la Ley de Propiedad Intelectual, Derechos de Autor, pero que en su fondo no se da cumplimiento, o en todo caso esta última, por ejemplo, merece una actualización. Sin embargo, se hace énfasis en que si hubiese una formación sobre ética, ¿no? Profesional respecto a la tarea investigativa, sería otro el cantar respecto a las producciones intelectuales. Por un lado, ¿no? Ahora, por otro lado, también se ve de que es importante profundizar, ¿no? ¿Cómo se dice? El campo de la investigación, ¿no? Sus lineamientos, las metodologías, las herramientas que son necesarias manejarlas con propiedad, no tanto en la investigación cualitativa, cuantitativa, mixta, ¿no? Particularmente las que encierran todo tipo de investigación, ¿no? Y hacer énfasis, por ejemplo, en el manejo correcto de los referenciadores, ¿no? Es importante el manejo, ¿no? De las citas y las referencias a los autores. No dejar de lado la autoría de las ideas es bien importante, ¿no? Y cuando hay ética en el profesional investigador, por lo menos mínimamente se llegaría a respetar esto, ¿no? El respeto, por ejemplo, a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, porque finalmente nadie parte pues de cero, ¿no? Siempre hay algo sobre la cual hacemos, profundizamos, quién sabe, una determinada temática investigativa, ¿no? Y por tanto, el manejo de diferenciadores es sumamente importante. Vancouver, Mendel y otros, que de alguna u otra manera ayudan, digamos, a tomar en cuenta, ¿no? Las referencias respecto a los autores, ¿no? Y por tanto, el respeto a las ideas. Y en el fondo, es importante no delegar el trabajo investigativo a otro, lo más importante, ¿no? De modo que también esto ayuda a que haya pues menos, como se dice, inclinación a incurrir en el plagio. Entonces, importantes dos aspectos, ¿no? El hecho de profundizar, ¿no? A través, puede ser de módulos, puede ser de asignaturas, puede ser inclusive una cápita muy de profundidad, lo que es la investigación como tal. Nada más. Muchas Doctora, gracias, Lino. Sí, realmente tiene mucha razón. Esos elementos son importantes. Quizá un aporte muy específico, por favor, por la hora también, para no pasarnos de la hora que ustedes tienen asignado. doctora, buenas noches. Sí, Sí, lo doctora. escuchamos. Sí, doctora. Bueno, creo que es algo bien fundamental que, bueno, puede parecer incluso tal vez muy insulso, pero es el tema de los valores, ¿no? Sí pueden haber muchas leyes, decretos, en fin. Mira, hay una ley 348 y siguen habiendo feminicidios en el país, ¿no? O sea, se pueden creer las leyes, pero el tema es de que esto pasa por el tema de valores, ¿no? Si uno, por ejemplo, aprende a respetar la idea del otro, entonces va a dejar de existir pues muchos, esto que es el robo, porque plagio es básicamente robar la idea del otro, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? En el país. O sea, hay una falta de innovación, de creación, ¿no? Por ejemplo, yo soy músico y en la música, en Bolivia, por ejemplo, hay pocos compositores, ¿no? Plagiamos la música del Perú, copiamos la música del Perú, bailamos la música del Perú, pero no podemos componer una canción, ¿no? Entonces tenemos que copiar y plagiar otro tipo de músicas para que nosotros podamos estar. Entonces, en ese entendido, yo considero que los valores, como el respeto, por ejemplo, ¿no? Y esta situación que han hablado los compañeros de la ética, ¿no? Yo no sé cómo se sentirá uno feliz cuando escribe un libro, cuando escribe con una idea robada, ¿no? O sea, una idea que haya escuchado en otro lado y la modifica un poco y la rearma, pero yo no entiendo si ese personaje se siente muy feliz porque eso parte de la ética, ¿no? Cómo una persona puede robar la idea del otro y hacer un texto. Bueno, y eso pasa, ¿no es cierto?, en nuestro país y en el mundo también. Nada más, doctora. Muchas gracias, muy gentil. Evidentemente, la ética engloba muchos elementos, ¿no?
Muchas gracias por la sesión de hoy día. Vamos a seguir viendo algo de plagio el día miércoles, ¿no? Entonces, les voy a pedir, por favor, también como parte de respeto al horario que ustedes le asignan, nos vamos a ver el día miércoles y vamos a ir aumentando esos elementos que son tan importantes, ¿sí? Muchas gracias. Hasta el día miércoles. Que les vaya muy bien. Gracias, doctorita. Gracias, doctora. Hasta el Muchas gracias, miércoles. doctora.